Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor 7 Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver las compras del pasado mes de junio. Bueno, pues como decíamos, como ya sabéis es clásico en el canal, de hecho este canal se creó precisamente por estas cosas. Vamos a ver las compras de este pasado mes de junio, la verdad es que hay un montón, en especial en Nintendo, sobre todo con Wii y Switch. En especial Switch, este mes ha sido una locura, hay un montón de juegos. Seguimos ampliando colección de Nintendo Switch y estamos cerca de los 400, por cierto, al grabar este vídeo, habremos llegado ya a los 3000 suscriptores. Yo estoy flipando, o sea, de verdad, agradeceros un montón que hayamos llegado ya a los 3000. Me parece una cifra increíble, es que no sé, no me lo creo. Así que para celebrarlo, os dejaré una encuesta, ¿vale? En el canal, en el que votáis por la colección que queréis ver de... Bueno, de mi colección, vaya. Dejaré opciones. PlayStation 3, PlayStation 4, no sé si PlayStation 5 y Switch, ¿vale? O quizás meta Xbox, no sé cómo lo haré, pero bueno, os dejaré ahí una lista para que votéis y el más votado, pues en un tiempo tendremos ahí la colección, un vídeo enseñando toda mi colección completa, vaya. También seguimos teniendo pendiente el vídeo de PlayStation 3, ¿vale? De las compras. Así que nada, no me enrollo, que joder, que me enrollo aquí, llevo ya un minuto. Vamos a empezar con las compras. Lo hacemos, nada, con un jueguecito de PC. Lo hacemos con este Jack el Destripador, New York 1901. Y bueno, pues esto es un juego que compré en Zex por 2,50 €, un juego de PC. Como digo, típico juego de puzzles. No viene el manual, no sé si es que no tendría o no sé. Pero bueno, lo dicho, aquí como veis incluye 2 discos. Y bueno, pues este es el típico juego de mucho puzzle, de buscar mucho en los escenarios, rebuscar pruebas, los asesinatos y demás. Y luego pues entrelazar todas esas pistas que hemos encontrado hasta descubrir al asesino, ¿vale? En este caso pues está ambientado en Jack el Destripador. Y oye, la verdad es que estos juegos a mí en la época me gustaban un montón, lo vi. Y además sé que es un juego que en su día lo jugué, porque estos me los jugaba todos, los de Sherlock Holmes y todos estos me los jugaba todos. Y no sé, me hizo gracia y digo, pues mira, por 2 eurillos voy a cogerlo. Así que nada, eso así lo he destacado. Vamos a ir con una cosita retro. Vamos a empezar con una cosita retro, sí, sí. Aparte de ser que es PC y también podríamos considerarlo ya retro, pues un juego tendrá como 20 años. Vamos con PlayStation 1. Y es que tenemos un jueguecito que es este Danger Girl, ¿vale? Que pues bueno, en su día fueron unos cómics, ¿vale? Que se lanzaron sobre estas 3 chicas. Y bueno, pues aquí tenemos este juego de acción, como veis lo tenemos en español, es multidioma. Y he de decir que este juego me lo compré porque veía los directos, yo siempre veo los directos de Hobby Consolas, de Dani Quesada, Bruno Sol y demás. Y bueno, pues en uno de los directos, bueno, vaya disco, vaya disco, madre mía. Lo dicho, pues eso, en uno de los directos Dani Quesada hizo un especial de juegos de PlayStation 1 y enseñó este Dungeon Girl y me llamó muchísimo la atención, tío. Me gustó mucho, es un juego de acción en tercera persona en el que vamos controlando a cada una de estas chicas. Y bueno, pues es un juego como digo, un juego de acción, de pistolas y demás. Aquí lo veis, ¿vale? Algunas imágenes, ahí lo veis. Y la verdad me llamó mucho la atención, me gustó un montón lo que vi del juego y dije, pues oye, voy a ponerme a mirar. Me puse a mirar juegos, hay que decir, bastante caro, está alrededor de 40, 50 euros, algo así. Para lo que es retro no es caro, pero es un juego que tampoco es excesivamente conocido y no sé, digo, coño, 50 euros este juego. Pero buscando bien, encontré una chica de Holanda y lo vendía a 15 euros. Así que lo compré y además vi que estaba en español, sí que me dijo, no tiene manual, digo, me da igual. La verdad es que estos juegos me dan igual. Y por 15 eurillos, pues me dice con ese Danger Girl que es muy buen juego. A mí me gusta un montón, Luego vamos a ir con una cosita de Xbox One. Es lo único que hay en este pasado mes de compras. Y es este Far Cry Primal. Aunque veáis aquí 12 euros, no costó 12, costó 6. ¿Vale? Porque lo pillé de rebajas. De hecho, no sé cuánto estará ahora mismo en la web. Pero lo compré a 6 euros, ¿vale? Me hicieron... De hecho... Compré 2 o 3 juegos, ahora después veremos algunos más en Zex. Y todos tenían rebajas, lo que pasa es que no habían actualizado aún la pegatina con el nuevo precio. Y bueno, pues este Far Cry es de los poquitos que me quedan por jugar, tengo que decir, porque me he jugado casi todos los Far Cry.
Esto no sé si sería de algún videoclub o algo así, porque tiene aquí como unos números. Pero bueno, eso con un poquito de alcohol y demás se va sin problema. Y nada, pues esto es un Far Cry, como todos, pero ambientado pues en la prehistoria, ¿vale? Somos ahí un cazador y demás que, oye, pues tiene buena pinta. No sé qué tal estará este Primal, no sé si alguno lo habéis jugado, no sé qué tal estará, pero no sé, me llamó la atención y lo vi por 6 eurillos, así que dije, pues mira, por tenerlo en Xbox, que en Xbox tengo también el 4, así que pues por hacerme con él. Vamos a ir ahora con tres cositas de portátiles. Vamos a ir con PS Vita, que tengo un jueguecito que es este Uncharted, El Abismo de Oro. Tengo que decir que este juego ya lo tenía, ¿vale? Pero bueno, me dice, no sé, creo que no tengo la versión para España y me dice con él porque ya lo veis por 10 euritos. Pues es que estaba regalado, estaba regalado. Y es un juego bastante difícil de ver y menos a este precio, vaya, por 10 eurillos. Así que, bueno, pues un Uncharted cortito, porque es un juego cortito, creo que dura unas 4 horas o algo así, más o menos durará. Es pues como una historia cortita de Nathan Drake. Pero bueno, se sacaron ahí, pues de la manga se sacaron ahí un poquito una historia para PS Vita. El juego hay que decir que se ve realmente bien, o sea, es un juego que se ve súper bien, se juega súper bien y se controla de maravilla. Además con los gráficos de la primera PS Vita, la 1000, que si alguno no tenéis una PS Vita, haceros con la 1000, que es la que tiene una pantalla OLED, porque luego la segunda, la 2, salió con una pantalla, creo que era LCD, creo que era, pero la pantalla era bastante mala. Y la primera es una pantalla OLED que se ve de maravilla. Luego en 3DS, dos cositas. Por un lado, este Super Mario Maker 3DS por 6 euros, me hice con él. ¿Vale? Es un juego que bueno, pues la verdad, lo divertido de los Mario Maker es que son un juego en el que puedes jugar a niveles que crea la gente. ¿Vale? Pero bueno, ahora en 3DS, como ya no tenemos online, pues ya no se podrá jugar. Pero bueno, me quería hacer con él porque por 6 euritos, la verdad es un regalo. Y porque viene con 100 niveles disponibles de, bueno, que ha hecho Nintendo, vaya. Y coño, al fin y al cabo son 100 niveles. Que es que tenemos ahí juego para aburrir, vaya. Juego de Mario para aburrir. Así que, pues eso, por 6 euritos lo vi súper bien de precio. Un juego que me faltaba también para ampliar la colección de 3DS, que también es una colección que me falta muy poquito ya para terminar. Alrededor de unos 35 juegos o algo así me faltarán como mucho. Y luego lo ampliamos con este auténtica obra maestra, este pedazo de JRPG, que es este Bravely Default. Juegazo espectacular. Este tengo la segunda parte en Switch. De este hay tres, creo. En 3DS está el Bravely Default y el Bravely Second. Creo que es el otro que hay. Pero bueno, que luego en Switch salió el Bravely 2 o algo así. Default 2 o algo así creo que era. Pero bueno, en fin. Este también lo mismo. 45 euros, pero me costó 40. ¿Vale? Porque lo tenían rebajado. Así que, hostia, un pedazo de JRPG. Un juego de meterle bastantes horas. Porque este juego seguramente haya que meterle horas. Y aquí, pues bueno, vemos que sí que trae un pequeñito manual que dan, pues estos son los manuales típicos de 3DS, que son así como en formato póster, ¿vale? Y bien, pues aquí, bueno, en varios idiomas. Aquí está el español. Y te trae así, pues, lo que sería el manual, ¿no? Un poquito raro los manuales de 3DS y bastante feos. Pero bueno, la verdad, juegazo espectacular y hostia, una de esas joyas del catálogo de 3DS que si lo miras en profundidad, no es un catálogo tan amplio como DS, porque lo de DS fue una auténtica locura, pero tiene un muy buen catálogo, ¿eh? Nintendo 3DS tiene muy buen catálogo. Venga, vamos a seguir ahora, lo hacemos con PlayStation, que hay alguna cosita de la 4 y de la 5 y luego ya nos metemos en Wii y acabamos en Switch. PlayStation 4, me hice con esta auténtica joya, este GOTY, esta obra maestra. Nada, esta tontería de super mascotas, aventuras de Crypto y Ace. Bueno, son las mascotas de los superhéroes, ¿vale? De DC. Y nada, lo hice porque ya veis, en MediaMarkt lo encontré por 4,99, por 5 euros. Estaba ya de por sí, está barato a 10 y encima lo teníamos rebajado aún por 5 euros. Y esto pues de estas cosas típicas que a veces ves en los MediaMarkt, así en las cestas estas de outlet, que hay que decir, suelen ser una engañifa porque suelen ver esas cestas y los juegos no están rebajados. Te ponen esta pegatina, pero el juego es el precio normal que se vende. Pero bueno, en este caso, pues por 5 brillos
Sí que lo vi y digo, pues mira, pues por, yo qué sé, por echarle el vistazo, por si el día de mañana a mi hijo o algo le apetece jugar, pues mira, se puede poner a jugar con esto y a practicar con esto, pero vamos, que no sé, que no... No sé qué tal estará, oye, igual luego está divertido el juego, pero yo qué sé, no me llama mucho la atención. Pero bueno, ahí vemos las mascotas de los superhéroes de DC, ahí vemos la de Superman, la de Batman. Así que no sé, si alguno lo habéis jugado y me queréis comentar algo, pues, oye, yo qué sé. Pero coño, por 5 euros, un juego precintado nuevo, pues tampoco perdemos nada. Vamos a ir ahora con... Sí, dos cositas de PlayStation 4, ¿vale? Que esto lo compré en Super Rare Games, ¿vale? La tienda limitada. Y son dos muy buenos juegos, tío. Es que son dos juegazos. Por un lado, este Source of Madness, ¿vale? En esta edición, que la verdad, Super Rare siempre te envían las cositas en fundas de cartón. Casi siempre te suelen venir los juegos en funditas de cajas de cartón. Y luego dentro, pues te suele traer los manuales y demás. ¿Vale? Así que, pues, aquí vemos este Source of Madness. A ver, esto como lo tengo abierto por aquí. Porque esto al abrirlo se rompió el plástico. Pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos el juego, ¿vale? Esto es un Metroidvania, un juego de acción, plataformas con toque Metroidvania, que soy un Metroidvania de toda la vida. Y bueno, pues aquí vemos dentro que nos trae aquí una pegatina con el logo del juego, ¿vale? Y luego pues por aquí un manual y bueno, alguna cosilla viene por ahí. Manual muy completito, más que un manual es como una especie de artbook. Y la verdad que el juego me gusta muchísimo por el apartado artístico, ¿vale? El artwork del juego, así todo muy, muy oscuro. Enemigos un poquito Lovecraft también, hay alguna cosita por ahí. Y la verdad me llama mucho la atención el juego. Y era uno de esos que ya le tenía echado el ojo en digital. Y cuando vi esta versión en físico, digo, pues me voy a hacer con ella. Porque hubieron un montón de ofertas en Super Rare. Muchas ya agotadísimas cuando entré. Pero bueno, sí que me hice con un par. No creo que cogí 3 o 4 juegos. Dos en Play 4 y dos en Switch, que ahora veremos. Y bueno, pues este fue uno de ellos, este Source of Madness. Y como digo, muy buen Metroidvania, ¿eh? Y luego por otro lado me hice con esta joyita preciosa, que es este A Short Hike. Que bueno, pues esto es una aventura muy cortita, ¿vale? Que es en la que somos ahí un pájaro. Y bueno, ya digo, una aventura muy, muy cortita, pero muy, muy bonita. De hecho, es un juego precioso. Tanto el apartado artístico como el apartado pues jugable y demás es súper bonito el juego. Y aquí lo tenemos, ¿eh? La portada me encanta, ¿eh? La portada me encanta también, como veis, en su cajita de cartón. Y la portada es que es eso, me parece una maravilla. Y aquí, pues bueno, aquí veis, por supuesto, el disco en físico. También tenemos por aquí la pegatina. Tenemos por aquí un cartelito de, bueno, pues de agradecimiento por la compra. Y luego aquí nos vienen dos cositas. Ahí veis por dentro también qué bonito se ve el juego. Y nos viene, pues por un lado, un libro de manual, ¿vale? Aquí vemos el mapeado del juego. Y todo esto, pues es lo que tenemos que ir sobrevolando con el pájaro, diferentes zonas, investigar bien, pues todo el mapeado y demás. Ahí lo veis. Fijaos el pixel art tan bonito que tiene el juego, es que es súper bonito, ¿eh? Y aquí, pues bueno, pues tenemos un pequeño, en este caso sí que es manual, ¿vale? Aquí nos explica, ahí veis, el vuelo del pájaro. Y en este caso, pues sí que, como digo, sí que es un manual que nos explica aquí pues todos los ítems que tenemos en el juego, equipamiento, la pesca, porque también podemos pescar, podemos ir en barca. Ya digo, es un juego precioso, juego que, mira, aquí tenemos un pequeño apartado artístico, ¿vale? Con algunas imágenes. Y ahora que están las ofertas en Steam, pues si queréis mirarlo, el juego este creo que está agotado ya en la web. Cuando yo lo compré ya quedaba un 12% y hace ya, pues sí, pues casi un mes ahora que lo compré. Pero bueno, que en digital lo tenéis súper barato, ¿eh? Este juego lo tenéis a 3 euros fácilmente. Y luego por otro lado tenemos aquí, abriendo esto, tenemos aquí un mapeado de la isla, ¿vale? Que nos explica aquí pues un poquito las zonas y demás, lo que podemos encontrar en cada zona, la zona de pesca, los peces que podemos encontrar, ¿vale? Y aquí pues otra pequeñita isla en la que nos explica ahí pues un poquito los colores y demás, ¿vale? Las espirales de colores. Y bueno, pues aquí un poquito pues la leyenda de las cosas que podemos encontrar. La zona del ferry, la zona de acampar, en fin, un poquito todo en este mapa que la verdad a mí son cosas que me gustan un montón. A mí estas cositas, estas tonterías,
me gustan muchísimo y bueno, pues es una edición que eso, el precio son, creo que cada uno me costó 35 euros. Sí, creo que 35 euros me costó. Este no sé si 30, pero bueno, da igual, el caso. Luego, por supuesto, tenéis que sumar envío, ¿vale? Que nunca lo digo y luego siempre la gente me comenta, sí, pero tienes que sumar el envío, sumándole el envío, por supuesto, luego el envío aparte. Pero bueno, el envío tampoco fue mucho, creo que fueron 10 euros o algo así el envío, o sea que tampoco fue nada del otro mundo. Y ahora dos cositas de PlayStation 5, en este caso no son limitadas. Por un lado, Valkyrian Arc Hero School Story 2, ¿vale? Que bueno, pues esto es un juego de llevar una escuela, una academia de magos, ¿vale? En el que tenemos que ir, pues eso, enseñando a nuestros alumnos a ser, pues magos, cada uno con sus habilidades, y luego pues que las pongan en práctica, ¿no? La verdad es un juego bastante curioso, un juego que está, no sé, me pareció gracioso. Sí que la primera parte creo que no salió traducida al español. Creo. Pero esta segunda parte sí que lo miré porque lo vi muy barato en Amazon, lo vi por 12 euritos este juego, este Hero School Story 2, y sí que está traducido al español. De hecho, la contraportada, y lo veis también, gestiona tu academia de héroes. Y oye, la verdad es un juego bastante divertido, un juego de gestión, de ir llevando a la academia, de ir enseñándoles las diferentes magias, los diferentes artes y demás. Y oye, es un juego que me llamó la atención y ya digo, por 12 euritos, pues, coño, la verdad, me gustó mucho lo que vi. Y por otro lado, una edición coleccionista, en este caso, el precio no lo recuerdo, tío. ¿120? ¿Puede ser? Creo que 120 o 125, algo así me costó en Amazon, que es este Sandland, ¿vale? Esta edición coleccionista, aquí lo veis, de hecho la edición coleccionista. Le quise hacer un unboxing, pero por falta de tiempo no llegué. Si queréis en comentarios me podéis dejar, si queréis que haga un vídeo unboxing. Si veo que hay bastantes comentarios pidiéndomelo, pues haré un vídeo enseñando la edición coleccionista. Que viene aquí pues con una figurita, ahí lo veis, ¿vale? Una figura de Belzebub, algunos artes de Toriyama, una Steelbook y demás. Si me lo dejáis en comentarios, pues yo encantado le hago un vídeo sin ningún tipo de problema. Esto voy a enseñarlo por aquí porque viene aquí algunos códigos. Vale, aquí veis el disco y luego pues nada, viene pues como digo, algunos códigos por aquí y demás. Juego que ya me lo he pasado. Juego que de hecho lo acabé. Esto lo estaréis viendo a jueves. Pues este lunes pasado me terminé este Sandland. Y hostia, ha sido de verdad, ha sido una sorpresa el juego, ¿eh? No esperaba nada de él. Sí que me llamaba mucho la temática por ser de Akira Toriyama. Sandland, de hecho, es una novela que ya en su día me lo leí, un manga, hace ya muchos años y me gustaba. Pero del juego, no sé, como que venía un poco por debajo del radar y, tío, me ha gustado un montón. Me ha gustado muchísimo. De hecho, tenéis la serie en Netflix. El juego sigue, pues, la serie, tal cual. Sí que tiene, pues, evidentemente, extras de misiones secundarias que no están tan mal, las misiones secundarias, hay que decir, no están mal. Y oye, es un juego que me gustó muchísimo, es un juego que me ha gustado mucho. De hecho, lo he dejado prácticamente a nada del platino. Le he metido unas 40 horas y del platino pues estaré a nada, estaré muy poquito, me han quedado muy pocas cositas por hacer, muy pocos trofeos. Y es un juego que realmente me ha gustado un montón, un juego que recomiendo mucho. Y de verdad, es que es un juego que sé que la demo que salió fue una putísima basura. La demo no tiene absolutamente nada que ver con el juego, porque mucha gente el juego lo canceló porque la demo era una puta mierda. Básicamente es que quien hizo esa demo troleó, es que troleó directamente porque de verdad no tiene nada, absolutamente nada que ver la demo con el juego, absolutamente nada que ver. El juego es infinitamente mejor que la demo. Es que es otro juego, básicamente, es otro juego. No sé quién coño ideó esa demo, no sé quién dio permiso para sacar esa demo, pero de verdad es que no tiene nada que ver con el juego. Y darle una oportunidad a Sandland, que además es un juego que ya empieza a verse por ahí rebajado a 40, por ahí, y de verdad es un juego que merece la pena. Hacerme caso que es un juego que merece la pena, un juego muy divertido. Gráficamente es una maravilla. De hecho, es que gráficamente es el anime, es que es una barbaridad. Se ve muy bonito y un juego en el que tenemos doble mapeado, con un montón de cosas por hacer, un montón de cosas por descubrir y hostia, es que es un juego muy guapo, es un juego que mola un montón. Lo único que podría criticar del juego son las dungeons,
¿vale? Que son un poco repetitivas y un poco vacías, no sé, un poco insulsas. Luego hay 200.000 cofres, me parecen excesivos la de cofres que hay. Pero bueno, el juego en líneas generales es un aprobado alto. A mí me ha gustado mucho Salland. En fin, ahí dejamos ya PlayStation y nos vamos a ir ya con Nintendo Wii, que tenemos varias cositas. Por un lado tenemos este Nights, Journey of Dreams, un juego que vi en Zex por 12 euritos, ¿vale? Un juego que lo tenemos aquí en PAL España, sí que es verdad que no tiene el manual, pero bueno, como siempre digo, lo voy encontrando por ahí a precios muy bajos, así que ya lo completaremos. Y bueno, pues un juego que seguía en la línea de los Nights de Dreamcast, un juego en el que, bueno, pues no sé cómo catalogarlo, como no llega a ser un shoot 'em up, porque no es un shoot 'em up, pero sí que es un juego de habilidad, un juego en el que vamos volando y tenemos que ir recogiendo bastantes objetos y bastantes monedas y bastantes, bueno, monedas, son como unos anillos o algo así. Y pues son juegos que están bastante entretenidos, bastante divertidos y juegos que a mí siempre me han gustado jugar en Navidad. También por el Night's Christmas, ese que salió en Dreamcast, que es un juego que siempre me gusta jugarlo en Navidad, evidentemente porque es de Navidad. Pero no sé, siempre me ha gustado jugarlo en esas fechas. Y ese Nights pues fue un juego exclusivo de Wii, por cierto. Y venga, vamos a ir ahora con 6 más jueguecitos de Wii. En este caso, en todo consolas hicieron un 3x2 en juegos de Wii. Así que me cogí 2 packs, ¿vale? Me cogí 6 juegos. Por un lado, me hice con estos 3. Por un lado tenemos este show de Garfield, la amenaza de lasaña del espacio, ¿vale? Ahí ven las lasañas. Es que es increíble las caras de las lasañas, ¿eh? Es lamentable que me haga con estas cosas. Pero, oye, a mí Garfield es un personaje que me gusta un montón. Un juego que estaba por 10 euritos y este creo que es el que... No, el que me regalaron es otro que tengo ahí. Este estaba a 10 euros. Es un juego muy cortito, es un juego de minijuegos, valga la redundancia, ¿vale? Un juego en el que, pues bueno, aquí tenemos a los personajes y en cada nivel pues es un minijuego. Hay minijuegos de carrera, minijuegos de esquivar, minijuegos de habilidad, en fin, pues hay varios minijuegos de ellos. De hecho aquí tenemos algo de ellos, ¿vale? El Spaghetti Western, limpieza de primavera, lanzamiento de pizza... Vale, pues tenemos ahí varios minijuegos que vamos jugando con Garfield. Y ya digo, es un juego que también en poquitas horas, 3-4 horas te lo has terminado. Por cierto, esto lo voy a apartar a un lado y vamos a ir poniendo aquí ahora lo de Nintendo. Y como digo, pues bueno, es un juego que me hizo gracia por 10 euritos. Y luego por 7 euritos me hice también con este Tag and the Guardians of Gross. Este sí que es verdad que no está para España, pero bueno, tampoco pasa nada. Este estaba por 7 euros. ¿Vale? Y es un juego de plataformas, al más puro estilo... bueno, iba a decir Nintendo 64, pero tampoco Nintendo 64. Es el típico juego plataformas en 3D, ¿vale? De la época, generación... Principio PlayStation 2, Wii, pues bueno, esa generación en la que salieron un montón de plataformas en 3D, ¿vale? Eran como la novedad. Y bueno, pues este es otro más de ellos, ¿vale? En el que también pues tenemos varios minijuegos y tal. Pero este sí que principalmente es un juego de aventuras en 3D y un juego que está entretenido. Los Tag eran entretenidos. En Play 2 tengo también otro de ellos. Y está guay, son juegos que están guays. Y luego por otra parte me costó... Bueno, este fue el que venía de regalo porque te regalaban el de menor precio y este también estaba a 7. Da igual, o el Tag o este. Es el que... Pero bueno, este en la factura es el que sale de oferta, de rebaja, vaya, regalado. Que es este Alien Syndrome, ¿vale? Aquí lo veis. Y esto podríamos decir que es como una especie de Gauntlet, algo así podríamos decir que es este Alien. Y bueno, pues un juego en el que la vista es más bien cenital, el manual. No hay manual, ¿vale? No hay manual. Viene solo el papel, dentro no hay nada. Sí que creo que tiene manual el juego, pero estará roto. En fin, cosas a veces de todo consolas que ya digo, a veces... se columpian un poquito, pero bueno, no pasa nada, tampoco pasa nada. El envío llega rápido y llegan bastante bien siempre. Y bueno, pues lo dicho, esto es un juego de acción, un juego en vista cenital 3/4 y es una especie de gauntlet en la que tenemos que ir eliminando todos los enemigos que nos vamos encontrando, todos los aliens y hasta llegar al boss final del nivel, ¿vale? Y luego por otra parte, me hice con otro pack de 3. Esto es impresionante, o sea, esos 3 juegos 20 euros, por cierto, no llegaba a 20, eran 17 o así esos 3, o sea, creo que bastante bien.
Y luego por otro lado me hice con este pack, que este me costó 25 euros, estos 3 juegos, que me parece una compra espectacular, ¿eh? No, 25 no, que cojones, 25, 40 euros. 20 y 20. Por un lado, este es el que me regalaron, ¿vale? Porque era el más barato, me salía a 20, que es este Raigar The Battle of Argus, ¿vale? Juego también exclusivo de Nintendo Wii, ¿vale? Aprovechando ahí Rigar, pues bueno, un juego que salió el manual, es un tocho espectacular, ¿eh? Un juego que, bueno, pues sí que he recordado el Rigar de microordenadores, de NES y demás. Y bueno, pues acaban aquí esta especie de juego esta especie de juego de acción plataformas para Wii, que bueno, pues no es nada del otro mundo, la verdad. El manual es una barbaridad, ¿eh? Mira, aquí incluso tenemos artes y demás. Ahí veis algunos de los artes del juego. Y bueno, pues son los típicos también, plataformas, así que salían muchos, como por ejemplo los Castlevania Lament of Innocence, juegos así, ¿vale? Para que, más o menos, para que os hagáis una idea. No llega a esa calidad este juego, pero bueno, que es de ese tipo de juegos de acción, ¿vale? En el que llegamos a un escenario y tenemos que luchar con un montón de enemigos y luego, pues, durante la aventura, pues para salir de cierto nivel tenemos que hacer un puzzle, tenemos que buscar varias secciones y demás durante el juego con ese toquecito un poquito laberíntico, pero bueno, es un juego que está bien, está curioso. Y luego por otro lado estas dos joyas, estas dos obras de arte del catálogo de Wii. Por un lado, aunque sea criticado, a mí es un juego que me gusta, este Metroid Other M, ¿vale? Un juego de Metroid que bueno, era pues como una especie de spin-off de los Prime, ¿vale? Porque aquí ya sí que estamos jugando con Samus Aran, con Metroid, en niveles totalmente en 3D, ¿vale? Aquí ya dejamos evidentemente la aventura en 2D, aunque creo que sí que hay partes que son en 2D, pero bueno, el juego en sí es, pues eso, como un Metroid Prime, ¿vale? Aquí lo veis, con las diferentes habilidades y movimientos especiales de Samus Aran. Y bueno, pues la verdad, un juego que a mí me gusta, es un juego que está bastante bien, un juego también exclusivo de Wii. Y oye, pues una de esas joyitas que hay que tener en el catálogo de Wii, es otra de esas joyas. Y esta también, esto es un pedazo de JRPG, un pedazo de juego. Este Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Y también, como digo, otro pedazo de JRPG. Este sí que no viene con el manual. Y como digo, pues estos tres juegos, Rigar, Metroid y Tales of Symphonia, me hice con ellos por 40 euros, los tres juegos, ¿vale? O sea que, bueno, si lo queréis, pues en total, pues unos 57 euros todo, más o menos. Creo que no está mal de precio, creo que no está nada mal de precio. Y bueno, pues esto, pues lo dicho, un JRPG al más puro estilo, pues típicas aventuras en 3D, pues como Xenoblade, ese tipo de juegos que ya empezaban a salir en esa época, ¿vale? De juegos de rol. Y bueno, pues oye, ese Tales, a mí como siempre he dicho, Tales es una saga que me gusta un montón. Es una franquicia que me gusta mucho, todos los Tales, en especial el Arise, que es mi favorito, el último que salió. Pero bueno, este Sinfonia también está ahí en el top 3, ¿eh? Eso es otro juegazo. Y vamos a acabar ya con Nintendo Switch. Vamos a acabar ya este mes de compras que, hostia, no ha sido nada mal, ¿eh? No habrá sido el mes que más he comprado porque es que ha habido meses de auténtica locura, de absurdez. Pero bueno, oye, es un mes que está bastante bien. Mira, vamos a empezar con lo que visteis hace poco en un vídeo de Limited Run Games, ¿vale? Pero bueno, hay gente que solo ve estos vídeos, así que los vamos a enseñar por aquí. Me llegaron varias compritas de Nintendo Switch, ¿vale? Porque compré en esas ofertas que hubieron. Y por un lado me hice con este A Boy and His Blob, un remake del juego de NES, un remake que me gustó muchísimo. Y oye, pues es un juego que ya solo por los recuerdos que me traen el juego de NES, aunque este sea un remake, pero el juego de NES era de mis juegos favoritos. Y cuando hicieron este remake y vi que salió en físico, dije, me tengo que hacer con él. Es que me tengo que hacer con él porque es un juego que me trae muy buenos recuerdos y quiero tener ese remake. Luego, por otro lado, este Astro Aqua Kitty, ¿vale? Que estos son unos shoot 'em up, unos cute 'em up, podríamos decir, porque es un shoot 'em up con un gatito.
pero gráficamente se ve muy animado, se ve muy colorido y la verdad, se ven muy guays. Y son unos shoot 'em up muy divertidos, además que se pueden jugar en cooperativo local, ¿eh? Podemos jugar hasta 2 en consola y oye, pues la verdad es que se hace mucho más divertido también. Por otro lado, Arial Knights, Never Yield. Esto es un juego básicamente de correr. Vamos corriendo y tenemos que ir esquivando. Este lo noto gordico, este sí que creo que tiene manual. Tenemos que ir esquivando obstáculos y demás. Y oye, pues es un juego que está curioso, ¿vale? Es un juego que está bastante entretenido. Y ya digo, es un juego sobre todo de muchos QTE, de cuando, yo que sé, pues a lo mejor tienes que deslizarte, apretar, iba a decir redonda, apretar X o apretar B, apretar la A, en fin, apretar aporrear botones para ir esquivando y hacer, pues eso, el recorrido de punto A a punto B en el menor tiempo posible. Luego, por otro lado, Orbital Bullet. Estos, por cierto, estos no son de Limited, ¿eh? Estos son de Super Rare. El Arial Knight y este son de Super Rare. ¿Vale? Los compré junto con los otros, los 4 que os he dicho. Y esto, pues bueno, es un juego de acción en el que vamos... en cada nivel es orbital, ¿vale? Vamos haciéndolo en círculos. Y bueno, pues tenemos que ir limpiándolo. Tenemos que ir subiendo varias plantas, siempre todo en círculos. Y bueno, pues el personaje vamos evolucionando de las armas, vamos evolucionando del nivel, las habilidades y demás. Y como digo, siempre en órbita, siempre en círculo, vamos pasando los niveles. Luego, por más cositas creo que lo que queda aquí es Limited. Sí, lo que aquí queda ya sí que es Limited. Por un lado, Contra Anniversary Collection, que también lo compré. Todos más o menos a un precio de unos 30-35, ¿eh? Luego sí, tenéis que sumar los envíos y tal, pero me refiero a lo que es el precio web. Son 35 euros, ¿vale? Lo que cuesta cada uno. Y aquí, pues bueno, pues tenemos... Esto sí que lo voy a abrir para que lo veáis. Tenemos aquí una colección de los juegos clásicos de Contra, ¿vale? Y por un lado, pues por aquí veis el Contra de arcade, ¿vale? El Contra de la recreativa, ¿eh? Por otro lado, el Contra 3 de Alien Wars, Operation Contra, Contra Hard Corps, el de Mega Drive. Y luego aquí los europeos, el Super Probotector de Alien Rebels, este es el de Super Nintendo. Y por otro lado el Probotector de NES, ¿vale? Y aquí pues bueno, un poquito de arte del juego. Así que esta recopilatorio, esta Contra Anniversary Collection, pues al igual que el Castlevania Anniversary Collection, muy buena colección, ¿eh? Por otro lado, Mighty Ghost, también un juego de acción, un juego también muy bonito, ahí lo veis. Y un juego que, bueno, pues recuerda a esos juegos arcade de tantos disparos, de tantas balas en pantalla y demás. Y la verdad es un juego en el que llevamos ahí a este ganso y bueno, pues tenemos que ir reventando todo lo que encontremos, ¿eh? Una especie de Metal Slug. Seguimos con más cositas de Limited Run. Por otro lado nos hicimos con este Ender Lilies, Quietus of the Nights, ¿vale? Esto pues también es un Metroidvania con estética así como medieval oscura, por así decirlo. Y bueno, pues llevamos a una protagonista que es como una especie de ángel, fantasma, algo así por el estilo, tampoco hay que hacer mucho spoiler. Y bueno, tenemos pues varias habilidades, varias magias que puede usar la protagonista, ¿vale? Porque en este caso, como digo, llevamos a una chica. Y bueno, es un Metroidvania con toquecitos Souls, pero no es un Souls, ¿vale? Si no, no tendría aquí, no lo habría comprado. Pero sí que tiene ese combate un tanto difícil. Tenemos que hacer parries para el combate, hacer bastantes esquivas y tal. Lo que pasa que el juego sí que te da un amplio margen de la esquiva, ¿vale? No es tan ajustado como un Souls. Por eso digo que el combate sí que es algo así parecido, pero no llega a ser tan difícil, al menos en mi opinión. Por otro lado, también nos hicimos con este Shadowman Remastered, ¿vale? Que este era un juego que a mí personalmente me gustaba mucho en Nintendo 64. Nunca lo llegué a tener, pero sí que lo alquilaba bastante. Es un juego de acción en tercera persona, ¿vale? Y bueno, pues llegamos ahí a esta especie de diablo, ¿vale? Y aquí pues en esta edición viene un manual impresionante. No sé si los que tengáis el manual original de Nintendo 64 es exactamente igual o muy parecido, pero es que es una barbaridad. Aquí vemos que nos incluye los personajes, el mapeado del mundo, aquí pues bueno, los controles, el game setting, un poquito lo que sería el HUD y bueno, pues todas las armas, ítems, movimientos del personaje, habilidades, ¿vale? Aquí lo vemos. Y ya digo, el manual es una verdadera pasada.
Y hostia, mola un montón. Y aquí, pues bueno, este remaster que pasó un poquito por debajo del radar, pero la verdad que a mí es un juego que me gustaba y aquí pues simplemente, a ver, normal que haya pasado por debajo porque es un remaster que simplemente le han metido en HD. No han cambiado ni la manera de jugar, ni han cambiado nada gráficamente, simplemente pues un poquito más de colorido y poco más han hecho. Pero bueno, a mí era un juego que me gustaba. Luego, por otro lado, también nos hicimos con este Postal Redux, ¿vale? Que es el mítico juego de Postal, pero con un poquito, digamos, también actualizado, ¿vale? No llega a ser un remake, pero sí que tiene pues, los controles mejorados y un poquito adaptado pues, a un juego de hoy en día, pero con la esencia de lo que es Postal, ¿vale? Ahí, joder, es que la carátula se ve muy oscura, ¿eh? Se ve muy oscura, de hecho es que no se ve prácticamente nada la carátula. Pero bueno, también es un juego que a mí me gusta un montón, un juego en el que estamos en cada nivel, es un mapa y bueno, pues tenemos que acabar con todos los enemigos que hay de cualquier manera, tirándoles bombas, granadas, cócteles molotov, disparos, en fin, reventando bombonas de gas que encontremos, un montón de cosas, ¿vale? Pero bueno, matar a todos los enemigos de las maneras más bizarras e impresionantes posibles. A mí Postal es una saga que siempre me gustó mucho y joder, el primero empecé lo quemé, lo quemé. Por último, de Limited Run Games nos hicimos también con este Anno Mutationem, ¿vale? Que esto es pues un Metroidvania estilo Cyberpunk, ¿vale? Aquí de hecho lo veis. Y la verdad que me parece precioso y me parece súper bonito el juego este. También es un juego cortito, aquí es por dentro el arte tan bonito que tiene, este Anno Mutationem. Y también trae un manual que, como digo, es algo cortito, pero bueno, se agradece que tenga ahí esos toquecitos. Como comenté en el vídeo del unboxing, los personajes gráficamente me recuerdan un poquito a Signalis, ¿vale? No lo que sería la jugabilidad del juego, porque Signalis era mucho más oscuro, era más como un Resident Evil, ¿vale? Antiguo, pero este Anno Mutationem sí que tiene como cierto toque gráfico que me recuerda y jugablemente en algunas cositas, pero bueno, esto en este caso estamos ante un Metroidvania con esa estética cyberpunk que, no sé, me gusta un montón. Vamos ya con los tres últimos del vídeo. Estos ya no son de Limited Run Games. Por un lado tenemos este de MediaMarkt, que lo compré también muy barato, al igual que el que hemos visto antes de las super mascotas. Pues bueno, también en esa cesta encontré este Samba de Amigo Party Central por 12,90. Vale, aquí ponía 40, pero bueno, este juego no vale 40, ¿eh? De hecho, si vais a un game, lo tenéis por 15 euros, ¿vale? Y mira, yo lo vi aquí a 13 y dije, pues mira, ya 15 me parecía un buen precio y lo iba a comprar en game, así que aquí cuando lo vi a 15, pues digo, pues ahora es el momento. Esto, pues bueno, es un juego rítmico. Esto la peculiaridad en Wii es que venía con maracas, ¿vale? Y tenemos que ir jugando al ritmo pues de los tonos musicales, pues ir moviendo las maracas. Aquí no sé cómo estará adaptado, me imagino que tendremos que ir moviendo los Wii-Con, sí, los Joy-Con. Coño, no me sale la palabra, tío. Y bueno, pues me imagino que estará así adaptado, ¿no? No sé si existirán algunas maracas o alguna cosa así para Switch, para adaptar ahí los Joy-Con, pero no sé, que yo sepa no hay nada. Aquí lo que veis, como incluye aquí contenido del Sonic de Hedgehog, ¿vale? Bueno, pues vienen músicas de la franquicia, de la saga de Sonic. Eso es pues un añadido extra que tienes aquí en esta versión de Switch. Y bueno, pues ya veis, ¿vale? 40 temazos, aquí lo veis. Que nada, pues a bailar ahí al ritmo de Samba de Amigo, ¿eh? Sobre todo la canción de Río de Janeiro, madre mía, la de bailes que nos hemos pegado en el Samba de Amigo en Wii con Río de Janeiro, ¿eh? Y vamos ya con los dos últimos. Por un lado, pues mira, vamos a enseñar este ya que está aquí. Luigi's Mansion 2 HD, esto también tuvimos un unboxing en el canal. Tuvimos un unboxing de la Nintendo Store, ¿vale? De la edición de la Nintendo Store, que venía aquí con, entre otras cosas, pues con este diorama, esta figurita de Luigi, tan bonito. Vale, aquí lo veis, con el perrito, el fantasma ahí detrás. La verdad esto hubiera molado que aquí hubiera tenido algún LED o alguna cosita por aquí y que, pues bueno, se iluminara. Siempre se puede hacer, la verdad siempre se puede hacer, pero bueno, hubiera molado que hubiera venido así de fábrica, ¿no? Pero bueno, el caso es que es un diorama que está guay y bueno, es una edición que venían más cositas. Y bueno, pues aquí tenemos este Luigi's Mansion 2 HD. Ojalá sacan también el primero, así ya tenemos la trilogía en Switch. Pero bueno, veremos a ver qué hace Nintendo, aún están a tiempo, la verdad. Así que, porque el primero, la verdad es que el de GameCube es bastante caro, ¿eh? Incluso la versión que sacaron luego en 3DS también se cotiza bastante cara.
Y bueno, pues luego aquí dentro lo que venía también en esta edición, que lo tengo aquí metido, es un anillo de estos para el móvil, ¿vale? Que con pega se pega a la parte de atrás del móvil y así pues lo puedes sujetar, ¿vale? Por la parte de detrás, pues así metes el dedo en el anillo para evitar que te lo roben y tal. No lo voy a poner, evidentemente, esto se va a quedar aquí, pero bueno, es un bonito detalle del perro fantasma con este Luigi Mansion 2 HD. Y ya por último, para acabar el vídeo, este pedazo de juego, este pedazo de JRPG en esta edición mejorada, que es Shin Megami Tensei 5 Vengeance, ¿vale? Que es la, pues bueno, pues eso, como lo que sería el Royal a Persona 5, pues el Vengeance es a Shin Megami Tensei 5, ¿vale? Una edición mejorada en la que te incluye los DLCs, las expansiones que hayan salido y tal. Y bueno, pues en esta edición, pues te viene aquí con esta Steelbook, ¿vale? Por cierto, no he dicho precios. El Luigi's Mansion me costó 75 euros en la Nintendo Store, envío gratuito, ¿eh? Y este pues me costó 65 en game, ¿vale? Esta edición Vengeance, que aún la tenéis por ahí, o sea que aún no está agotada, vaya, pero cuidado porque estas cosas una vez desaparecen ya, luego buscarás, ¿eh? Y bueno, pues aquí tenemos esta Steelbook tan bonita de estos pedazos de juegos. La verdad, Shin Megami Tensei es una saga que me gusta muchísimo, pero también es una saga de rol muy dura, ¿eh? A los que no estéis metidos en el género, los que no seáis muy expertos en los JRPG, sinceramente no os recomiendo empezar por Shin Megami Tensei, ¿eh? Porque como digo, es una saga muy dura de rol, una saga muy difícil y hostia, hay mejores juegos para empezar, ¿eh? Hay bastantes mejores. Y aquí, pues como digo, por un lado viene los DLCs, ¿vale? Que vienen ahí dentro y luego por aquí, pues nada, viene un librito de estos típicos de garantía que no viene absolutamente nada. Pero aquí por la parte trasera pues viene el código para canjear esos DLCs, ¿vale? Pues como esas expansiones que salieron. Para tener aquí el juego definitivo. Juegazo espectacular, ¿eh? Juegazo espectacular este Shin Megami Tensei. Así que bueno, pues estas son las compras de este mes de junio. La verdad, en cuanto a Nintendo, han habido un montón de cosas. Sobre todo ya veis todo lo que hay en Switch. Así que, hostia, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ahí veis todo lo que hay de Switch, ¿eh? Qué locura, tío, qué locura. Lo dicho, si queréis que haga un unboxing de la edición coleccionista de Sandal, pues de Sandland, pues me lo dejáis ahí en comentarios y yo lo hago encantado, la verdad. O sea que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado las compras de este mes. Pone julio, no sé por qué pone julio, son las compras de junio, se me fue la olla, me acabo de dar cuenta ahora, pero evidentemente no son las compras de julio que acaba de empezar el mes. Así que nada, lo dicho. Perdonad porque a veces se me va mucho la cabeza. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. ¡Un saludo a todos!